Yo quiero decirle nomás que me ha encantado estar aquí. I've had so much fun getting to know you He guys, divertido tanto en conocerlos a ustedes, working with everybody, trabajando con todos and just seeing your country. y realmente simplemente viendo el país. It's been a lot of fun, and not looking forward to leaving. Me he divertido mucho, la verdad, y la verdad no quiero irme. Amen. So, I was saved when I was about 6 or 7 years old, Fui salvo cuando tenía 6, 7 años. and I grew up in a Christian home, in a Christian family. Crecí en un hogar cristiano, mi familia era cristiana. I grew up going to church and going to a Christian school, Crecí yendo a una iglesia, yendo a una escuela cristiana. and I didn't really understand the importance of God in my life at that age. En esa edad no entendí la importancia de Dios en mi vida. I was young, so I didn't understand the full essence of having God be a part of my life. Era joven y no entendí la importancia de incluir en todo Dios en la vida. And so I took a lot of things for granted. Así que había muchas cosas que no las apreciaba. As I started to get older, Mientras crecía un poco más, I began to understand what the Bible meant and what God meant. empecé a entender lo que significaba Dios, lo que significaban las Escrituras. And I began to understand why I needed Him and understand some things in the Bible that I needed. Empecé a entender mejor por qué precisaba de Dios y el intento de algunos versículos, por ejemplo, en la Biblia. But I still took a lot of it for granted. Pero la verdad es que todavía esas cosas no las apreciaba como debería. A few weeks ago, my grandfather passed away. Hace unas semanas que mi abuelo falleció. And that was really hard to go through. Eso me costó mucho. And when I heard about it, I told God to just get out of my life. Y así que cuando escuché las noticias, yo le dije a Dios, chao. And I didn't want Him to be a part of my life because I was mad that He took Him away. No quería que Dios se incluyera en mi vida en ese momento porque para mí Dios me lo quitó de mi vida. And for about 2 weeks, I was just mad at God, and I didn't look to Him at all. 2 semanas no hablaba con Dios, no reconocía a Dios. And it wasn't until yesterday morning when Pastor Archie was giving us a devotional Ayer cuando el pastor Archie estaba dando un devocional, to where I actually asked God to forgive me for the way I treated Him. la verdad es que en ese momento pedí perdón de Dios por la manera en que lo trataba. Pastor Archie told us how blessed we were for who we are and what we had. El pastor Archie nos recordó cuán bendecidos realmente somos por todo lo que tenemos. And it really got a hold of me. Y la verdad Dios me tocó el corazón. And I realized how important God is and that everything He does with a purpose. Me dio cuenta en ese momento, me di cuenta que lo que Dios permite, lo permite teniendo un propósito. And I apologize because I realized that He didn't take my grandfather away. Pedí disculpas porque me di cuenta Dios no me lo tomó. It's just something that happens that everyone goes through. Es algo que pasa y todos tenemos que pasarlo. And He did it for a reason and it happened for a reason. Él lo hizo con propósito, pasó con un propósito. And I realized that, and it has changed me over, the past 2 days. Y la verdad es que Dios lo ha utilizado en los últimos 2 días para realmente tocarme el corazón. Amén. Do we have another testimony? Hi, I'm Abby. Hola, me llamo Abby. I'm like my mission team. Yeah. De frente de este equipo misionero, I wasn't born in a Christian home, no nací en un hogar cristiano. and I don't go to a Christian school, Y yo no voy a una escuela cristiana tampoco, but I still found my way to God. pero Dios todavía me alcanzó. I was saved when I was about 13, Fui salvo cuando tenía 13 años, but I've gone to church since I was 8. pero desde el momento en que tenía 8 años, claro que iba a la iglesia. Not growing up in a Christian home was hard to hear about the gospel and learn about God.
sin crecer en un hogar cristiano, me costaba escuchar sobre Dios. So I went to my church every Wednesday. Pero los miércoles iba a mi iglesia. When I was saved, Cuando fui salva, I was going through depression and suicidal thoughts. era muy deprimida y la verdad es que pensaba a veces en manera como suicidar. On a Sunday morning, my cousin and I went to my aunt's church. On a Sunday morning, my cousin and I went to my aunt's church. Algún domingo de mañana, mi prima y yo fuimos a una iglesia. And the message that was preached was really inspiring. El mensaje que fue predicado me inspiró. The message was God does everything for a reason. El mensaje era que todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. So after that, I knew God had a plan for me. Después de eso me di cuenta de que Dios me tiene un plan. So that night, I went home Esa noche fui a mi hogar, mi casa, and asked God to forgive me of my sins, y pedí el perdón de Dios en mi vida por mis pecados, so I could spend eternal life with Him. para que pudiera pasar una eternidad con Dios. Now I'm here in Uruguay serving in His name. Y ahora estoy aquí en Uruguay sirviéndole a Él. Amen. Amén. 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 Muy bien. Gracias. What if we think of our lives as a canvas? ¿Qué si pensáramos que nuestra vida es un lienzo de pintor? We start out clean, spotless, untouched. Empezamos limpios, sin una mancha, But it doesn't last. pero no perdura. Somewhere along the way, things begin to go wrong. En el camino las cosas comienzan a ir mal. Despite our best efforts, spots appear. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, las manchas comienzan a aparecer. No matter how hard we try, things get messy. No importa cuánto tratamos, las cosas se complican. Things get difficult, life becomes complicated. Las cosas se ponen difíciles y la vida se hace complicada. What happens when life isn't perfect? ¿Qué pasa cuando la vida no es perfecta? What if life is a canvas and it only takes one spot to mess it up? ¿Qué si la vida fuera un lienzo y solo lleva una mancha para echarla a perder? What if we only get one chance? ¿Qué si solo tuviéramos una oportunidad? And that chance is wasted because of our sin. Y esa oportunidad es echada a perder por nuestro pecado. There is no way for us to get rid of the ugly lines on our canvases. No hay manera que podamos limpiar las manchas feas de nuestro lienzo. What if life becomes contaminated by shame that is too heavy to bear? ¿Qué si nuestra vida se contamina tanto que nos da vergüenza poder mostrarla? What if our canvas becomes stained, ruined, and broken? ¿Qué si nuestro lienzo queda tan manchado, tan feo? What if we cannot be forgiven from all of our sins? ¿Qué si no podemos ser perdonados de todos nuestros pecados? What if our greatest hope was not a promise of love that came down from heaven to earth? ¿Qué si nuestra mayor esperanza no fuera el perdón que vino del cielo? What if we can never be free from our sin? ¿Qué si nunca pudiéramos estar libres de nuestro pecado? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Dios amó, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, That whosoever believeth in Him para que todo aquel que cree en Él should not perish but have everlasting life. no se pierda, mas tenga vida eterna. What if hope is not lost after all? ¿Qué si la esperanza no está perdida del todo? What if our canvas is shattered by anger and guilt that is too heavy to bear? ¿Qué si nuestro lienzo está tan lleno de culpa y enojo que es difícil poder resistirlo? What if our sin shatters
sin destroys the people we love? ¿Qué si nuestro pecado destruye la vida de los que amamos? What if hope is not lost after all? ¿Qué si todavía no se ha perdido la esperanza del todo? What if? ¿Qué si? But then again, Pero otra vez, what if it is true? ¿qué si realmente es verdad? What if the promise was sent from God? ¿Qué si la promesa fue enviada por Dios? What if hope and redemption was born in a manger? ¿Qué si la esperanza y redención fue nacida en un pesebre? What if the light of the world came to shatter our darkness? ¿Qué si la luz del mundo vino para destruir nuestra oscuridad? What if mercy and forgiveness was found in Jesus? ¿Qué si la misericordia y el perdón fue encontrado en Jesús? What if hope is not lost after all? ¿Qué si no se ha perdido la esperanza del todo? What if we have everlasting life? ¿Qué si tenemos vida eterna? What if there is hope for every stained, ruined, and marred canvas? ¿Qué si hay esperanza por cada mancha y cada cosa que ha arruinado nuestro lienzo? What if hope is real, ¿Qué si la esperanza es verdadera, is love, es amor and is found in y se encuentra Jesus? en Jesús? El pastor que nos está visitando y el hermano va a interpretar, el pastor Jonathan. Bien, you ready? Especial pastoral, perdón. Un especial van a cantar. O hay un especial, van a cantar el especial y después el mensaje. Muy bien, vamos a escuchar el especial. Antes de continuar, solamente, ¿verdad? Queremos reconocer a aquellos que nos están visitando, capaz por primera, segunda vez. Está Lucía, mi sobrina, acá con nosotros. Ya de acá, 33. Muy bien, ya está de regreso acá. Bien. Muy bien, bienvenida, Lucía. Pero luego tenemos a Miguel y Nelly, ¿verdad? Con nosotros. Pónganse de pie así para que los vean, Miguel y Nelly. Dios les bendiga. Gracias por venir, Miguel y Nelly. Bien. Pueden sentarse. Ellos, esta semana que pasó, tuve la oportunidad de visitarles y ambos, ¿verdad? Le pidieron al Señor, ¿verdad? Que les perdonara y los ayudara ya hemos estado orando, ¿verdad? Por su prueba, ¿verdad? Se perdieron a su hijo y solo queremos decirles, ¿verdad? Que hay esperanza en Jesús y muchos de los que estamos acá, ¿verdad? Vivimos en un momento también, ¿verdad? Un momento muy difícil en nuestra vida y pensábamos que no había esperanza, pero hay, ¿verdad? En Jesús. Así de que gracias Miguel y Nelly por estar con nosotros. Dios les bendiga grandemente. Bien, a ver, alguien más que está con nosotros por primera vez. A la madre de Blanca y Francisca. Muy bien, Blanca. María. ¿Usted su nombre es? María. María. María, qué bueno, la mamá de Blanca. Y luego, ¿dónde está Francisco? Francisca. Francisca. Es ella. Estaba trabajando. No, la mamá. Yo soy la mamá de ella. Ah, porque a Francisca no la conozco yo todavía. Muy bien. Porque está trabajando, no pudo venir. O Ahí iba a está. venir, pero para otra iglesia. Ah, bueno. No le dio. Bueno, bienvenida, qué bueno, qué lindo. Bueno, vamos entonces a continuar en este momento con un especial y después el mensaje.
Good evening. Buenas tardes. Buenas tardes. I echo what Teddy said earlier. Quiero darle un eco a Teddy lo que decía más temprano. I have thoroughly enjoyed being in Uruguay. He disfrutado en gran manera estar en Uruguay. Amén. I've been on 2 mission trips in my life, He hecho 2 viajes misioneros en mi vida, Ireland a Irlanda, and Uruguay. también Uruguay ahora. Don't tell Ireland, No diga nada a Irlanda, but Uruguay was better. Uruguay es mejor. We've really enjoyed our time here. La verdad hemos disfrutado nuestro Amén. tiempo aquí. We've loved seeing the friendships, Hemos encantado ver las amistades, the patience, la paciencia, and the opportunity to grow physically and spiritually. la oportunidad de crecer físicamente, espiritualmente también. We had to move many bricks this week. Hemos tenido que correr un montón de ladrillos esta semana. I may not look it, but I've gotten a little bit bigger, I think. Capaz no parezca así, pero creo que mis músculos han crecido un poco. This evening, I'd like to direct your attention to Romans chapter 6. Esta noche me gustaría, si fuéramos a Romanos capítulo 6, And I'd like to focus on the idea of being free quiero enfocarme en esta idea de ser libre in Jesus Christ. en Jesucristo. This life was meant to live one way. Dios siempre quería que viviéramos nuestra vida en una manera. And that is free through Jesus. Esa manera es libre por medio de Jesucristo. Romans 6, verses 1 through 14. Vamos a leer Romanos 6, versículos 1 a 14. Romanos 6, 1 a 14, empezando en versículo 1, dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Let's pray. Vamos a orar. Jesus, we thank you so much for this day. Jesús, te damos las gracias por este día, We thank you for the opportunity to meet together. por esta oportunidad de reunirnos. And as we look into your word this evening, Mientras miramos a tu palabra esta noche, I pray that we will see a truth that is very important for today. pido que veamos una verdad que nos es y nos será muy importante. That even though we deal with sin, Aunque tenemos que tratar con el pecado,
we can live victoriously through Jesus Christ. que podemos vivir en manera victoriosa en Jesucristo. I pray that if there is anyone here this evening Pido que si hay alguien con nosotros esta tarde struggling to get freedom from sin, luchando para liberarse del pecado, that they will find that freedom through Jesus tonight. que pueden encontrar esa libertad en Jesús esta tarde. Please guide my thoughts and my words Guíame, por favor, en mis pensamientos, en mis palabras, so that you would get all the honor and glory. para que tú seas glorificado, honrado en todo. I pray this in Jesus' name. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amén. I brought an illustration for the sermon this evening. He traído una ilustración para el sermón esta tarde. Chain. Eslabón. Cadena. Cadena, gracias. Una cadena. When I see something like this, Cuando yo veo algo así, and I see it wrapped around y yo veo que la gente está envuelta, por ejemplo, de una cadena, your arms like this, los brazos quedan así, do you think of freedom? ¿ustedes piensan de la libertad? No. Why? ¿Por qué? Because when someone is bound, Porque cuando alguien es atado, they cannot do the things that they desire to do, no pueden hacer las cosas que quisieran hacer, or the things that they are supposed to do. las cosas que supuestamente deben hacer, They are bound. porque son atados. But Jesus has called us Pero Jesús nos ha llamado to be free. que seamos libertados. In Romans chapter 6, En Romanos capítulo 6 we see the instruction given to Christians vemos las instrucciones dadas a los creyentes to stay away from the field of sin para que evitemos el campo del pecado and to live victoriously in the name of y Jesus. para que vivamos victoriosamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. This happens Esto pasa when we accept Jesus Christ as our Savior. cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador. If you know Jesus as your Savior today, Si conoces a Jesús como tu Salvador hoy, do you know freedom? ¿conoces a la libertad también? You should. Debes conocer lo que es la libertad, And yet, so often, pero muchas veces we still live bound la verdad es que vivimos atados because of the choices that we make. a causa de las decisiones que estamos tomando. Christ has given us freedom, Cristo nos ha dado la libertad. and yet we choose to go back to the fields of sin. Sin embargo, con frecuencia elegimos vivir en el campo del pecado. We think they look good, Nos parece que, bueno, el campo parece bastante lindo, disfrutable. we may think there's no reason to leave the fields, Capaz pensemos que no hay buena razón para dejar los campos del pecado. but God has saved you for something special Pero Dios te ha salvado para algo especial. and given you freedom. Y Dios te ha dado libertad del pecado. Amén. Amén. So, based on this passage, I want to give you some instruction, some thoughts tonight Basándonos en este pasaje, yo quiero darles algunas instrucciones to help you understand and embrace the freedom that's found in Jesus. para ayudarles a entender vamos a decir, adueñarse de la libertad que Cristo nos ha dado. I'd like to give you a couple of thoughts as we go into this passage. Quiero darles un par de pensamientos mientras entramos en este pasaje. Number one, El número uno, we are all born into slavery, todos nacimos siendo esclavos and it's slavery to sin. y somos esclavos al pecado. Romans 3 talks about this. Romanos 3 habla sobre este hecho. It reads, "What then?" Y versículos 9 a 10, Romanos 3, versículos 9 a 10 nos preguntan, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno.
we see that there is none righteous, no, not one. La Biblia hace claro que no hay ningún justo, ni aun uno. We are all under sin. Todos estamos bajo el pecado. We're born into it. Nacimos en pecado. Number 2, Número 2. those who have accepted Christ Los que han recibido a Cristo have been redeemed Son- from slavery by Christ. son redimidos, son libertados del pecado por Cristo. Amén. Romans 3:24. Romanos 3:24 lo vamos a leer. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. When we think of this word redemption, Cuando pensamos en esta palabra, la redención, I think of an auction block. yo pienso en como un poco diferente en Estados Unidos, pero un remate. Someone presenting something Alguien que presenta algo para venderlo, ¿verdad? and someone bidding to Y purchase it. alguien dice, yo lo quiero y da un precio, ¿no? Yo lo pago así. Think of it. Y pueden pensarlo. You were presented on the auction block, Nosotros estuvimos ahí en ese remate siendo vendidos. and the devil wanted you. El diablo te quería. And yet Jesus Pero Jesús, came Él vino and said, I will purchase y it. Él dijo, ese lo quiero comprar yo. And as he purchased you, Y mientras te compraba, he then gave you freedom through him. te dio libertad por medio de Él mismo. Amén. It cost him his life, Le costó a Jesús su vida. but he was willing to endure it all Sin embargo, Él estaba dispuesto a sufrir todo to redeem us from Para- our sin para libertarnos de nuestro pecado and give us new life in him. y darnos nueva vida en Jesús. Number 3, Número 3. some believers still live in the slavery of sin. Número 3. Algunos creyentes todavía viven como si fueran esclavos al pecado. They bring many excuses as to why. Ellos pueden presentar muchas excusas porque I can't help it. la verdad yo no puedo no pecar. There's nothing I can do about it. No hay nada que puedo hacer para no hacerlo. It's not that big of a deal. No, ¿quién hace caso de este pecado? But if you know Jesus as your Savior, Pero si tú conoces a Jesús como tu Salvador personal, you belong to God. tú perteneces al Señor. You have been redeemed out of the fields of sin, Tú has sido libertado de los campos del pecado. and we belong to Him through His Ya power. pertenecemos a Jesús por medio de su poder. So the two main thoughts Los dos pensamientos principales aquí. that I'd like to focus on in this passage Yo quiero que nos enfoquemos en este pasaje. are these. Son estos. Number 1, claim your liberty through Christ. Número 1 sería, claim, Reclama. reclama tu libertad en Jesucristo. Take that which has been given to you through Christ. Toma lo que es tuyo por medio de Cristo. This passage talks about, Este pasaje habla sobre esto. even though we've been given grace, Aunque Dios nos ha dado gracia, not to continue into sin. no continuar en pecado. Even though we have forgiveness, Y a pesar del hecho de que sí, claro, hemos tenido perdón de nuestros pecados, we should not continue in that old life. no debemos continuar en ese estilo de vivir. See yourself as the victor through Jesus. Tenemos que vernos a nosotros mismos como los que han sacado la victoria en Jesús. Romans 6 through 7. Romanos 6, 6 a 7. Vamos a leer Romanos 6, versículos 6 a 7. Romanos 6, 6 a 7 dicen, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. This may seem confusing at first. Y puede confundirnos al primero, How am I supposed to kill myself? pero entonces tengo que matarme a mí mismo. But we're called to crucify the old man, the Dios old nos life. llama a crucificarnos el viejo hombre.
It's say no to that old life Es decir, no a ese estilo viejo de vivir and embrace the new life found in Jesus. y reclamar la nueva vida que la tenemos en Jesús. We may still have to deal with our old desires, Tenemos que tratar con nuestros deseos viejos. but we have been given victory over sin Pero Dios nos ha dado una victoria sobre el pecado through what Christ has done for us. por medio de lo que Jesús hizo por nosotros. Since this is the case, Como este es el caso, we need to see ourselves as valuable, podemos vernos a nosotros mismos como valorosos, as victors victoriosos, because of Jesus, a causa de Jesús. not as failures. No como siempre fracasando, We don't live in the old life. porque no vivimos en la vida vieja, We now live in Jesus. ya vivimos en Jesús. God has restored the relationship between us and Him. Dios ha restaurado la relación entre nosotros y Él. We constantly have this mindset of defeat. Constantemente podemos vivir en esta mentalidad de fracaso y esperamos el fracaso. And so often we just give up. Y por eso a veces dejamos lo que Dios quiere para nosotros. It can be hard. Puede ser difícil, sí. Sometimes it's not easy. No es fácil, But the life found in Jesus pero la vida que como se la encuentra en Jesús is a life worth living. es una vida Amén. que vale la pena. Sometimes we give in to sin because we feel like we have to. A veces decimos sí al pecado porque nos parece que no hay otra opción. Sin is going to win anyway, so why even fight it? El pecado me va a vencer, entonces ¿por qué luchar con él? But Romans 8 says something special about that. He says, we are more than conquerors. Romanos 8 habla sobre eso. Dice que somos más que vencedores, But not in and of ourselves. pero no en nosotros mismos. It is through Jesus Christ. Es por medio de Jesucristo. When we look at ourselves, Cuando nos vemos a nosotros mismos, we need to see someone who was a slave to sin. queremos ver o si vemos a alguien que fue esclavo al pecado, But that does not live that life anymore. pero que no vive ya o continúa en ese estilo de vivir. We are free Somos libertados from the bondage of sin de la esclavitud del pecado through Christ por medio de Jesús and what He's done for y us. por medio de lo que hizo por nosotros. We can take the chains of this old life Podemos llevar o tomar las cadenas de esta vida vieja and put them away forever y dejarlas para siempre and have victory through y Jesus sacar Christ. la victoria por medio de Jesucristo. Amén. And that leads us to our next point. Y eso nos guía al próximo punto. We need to give it to God. Tenemos que dárselo a Dios. So often we hold on to these old sins Muchas veces continuamos en estos pecados and we let them dictate what we do in our lives. They command over us. dejamos que nos dicten cómo será la vida. In Romans 6:13, En Romanos 6:13 we read this term members. leemos este término miembros. It means our bodies, ourselves. Significa en nuestros cuerpos, nosotros mismos. God wants us to give all that we are over to Him, Todo lo que somos tenemos que entregárselo a Dios, holding nothing back. no reteniendo nada para nosotros mismos. Galatians 5 Gálatas 5 speaks about a war that goes on in our lives habla every day. sobre una lucha que la tenemos todos los días. The Spirit El espíritu is battling the flesh, está luchando con la carne and the one is opposite of the other. y los dos son opuestos. Paul talks about his own battle of sin El apóstol Pablo habló sobre su propia lucha con el pecado in Romans chapter 7. en Romanos capítulo 7. He knew this battle well. Él conocía esta batalla, esta lucha. When he wanted to live right, Él quería vivir de manera correcta, he couldn't because of the flesh pero and sin. no podía a causa de la carne, la oposición del pecado. Does anybody else deal with this? No sé si alguien más tiene que tratar el pecado así, esta lucha. Heard that? When we wanted to stay away from sin,
cuando nosotros queremos alejarnos del pecado, So often we give into it. muchas veces que pasa que lo damos la bienvenida. But then Paul reveals the truth, Aquí Pablo nos revela la verdad. how to overcome that in your life. ¿Cómo podemos vencer ese pecado en nuestras vidas? I don't believe in secret ingredients Yo no creo que haya un ingrediente secreto in the Christian en la life, vida cristiana. but if there was one, this is it. Pero si fuera uno, esto sería ese ingrediente. Romans 7:25. Romanos 7:25. Vamos a leer Romanos 7:25. Romanos 7:25. El apóstol Pablo dice: Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Paul found victory over sin El apóstol Pablo encontró victoria sobre el pecado through a relationship with Christ. por medio de una relación con Jesucristo. It is only by daily giving yourself over to La Christ única manera de sacar esta victoria es entregarnos diariamente a Cristo that you will ever have the power to say no to sin. para que tengamos el poder de decir no al pecado. How is your relationship with Jesus today? ¿Cómo está tu relación con Jesús? How is my relationship ¿Cómo with está mi Jesus? relación con Today. Jesús hoy? Too many people Demasiada gente will never be free from sin nunca podrá libertarse del pecado because they don't actually believe God can do it. porque la verdad es que no creen que Dios pueda hacerlo. If you will claim the victory that God has given to you, Si tú reclamas la victoria que Dios te la ha dado, reminding yourself of who you are in Christ, recordándote de quién sos en Jesucristo, and daily give yourself over to be used by God instead of sin, diariamente entregarse a sí mismo, a You- Dios, para decir no al pecado, you will find victory. vas a encontrar la victoria. Because it's not because of what you do. Porque no tiene que ver con lo que hagas tú, Just like salvation, como es en la salvación. it is in who you place your faith and trust. Tiene todo que ver con en quién hemos puesto nuestra fe. When I was younger, Cuando era más joven, we had some fencing on our back property. había tejido en el fondo de nuestra propiedad. This fencing would surround small sections of garden. El tejido también lo pusimos alrededor de nuestro cuarto, nuestra huerta. This wasn't just a piece of wood though. No era un pedazo de madera. This is with the electric wire fencing. Este es tejido que puede dar un buen shock a la gente, ¿verdad? Era tejido eléctrico. My brother and I had a great idea one day. Así que mi hermano y yo un día tuvimos una idea maravillosa. We were going to see how powerful this electric fence really was. Que queríamos probar la potencia de este tejido. Great idea. Una buena idea, ¿no? It's an electric Es fence. un tejido eléctrico. Our parents told us to stay away from the fence. Nuestros padres nos dijeron que no se acerquen a ese tejido, So we thought we found a way around that command. así que nos pareció que habíamos encontrado una acepción a ese mandato de ellos. We used the universal method Utilizamos el método universal of testing an electric fence. de probar un tejido eléctrico We used a small stick. o un palito. If we could feel the pulse, if we could feel the shot, Así que con el palito, si then we knew it was, podíamos sentir la electricidad con el palito, then we knew it was on. sabíamos que estaba prendido. One of us had the great idea Entonces nos ocurrió en manera maravillosa to touch it. para tocarlo. Can you guess what happened? ¿Pueden imaginarse lo que nos pasó? Yes, that's what happened. Exacto. It shocked me. Y me electrificó. Yeah. Electrocuted. Electrocuté. When we choose to do something Cuando elegimos hacer algo that's going to bring us hurt, que harm, nos va a traer daño, parece, o dolor, it's like a slave that has escaped from his cruel master es como un esclavo que hubiera escapado de un maestro cruente for a while, por un poco de tiempo, but then chooses to return
pero luego elige regresar and endure the pain once again. y sufrir esos dolores una vez más. We know how that old life treats us. Sabemos cómo nos trata ese estilo viejo de vivir. And we know that it leads to nothing but death and destruction. Sabemos que termina siempre solo en la destrucción y la muerte. So why do we go back? ¿Por qué elegimos regresar entonces? Let me encourage you this evening. Yo quiero animarles esta tarde. Let's step away from the old life Vamos a alejarnos de ese estilo viejo Amén. de vivir and embrace the new life found in Jesus Christ. y siempre seguir a Cristo, una nueva vida, Maybe, aferrarnos a ella. maybe you're here tonight and you have not found that new life in Christ. Capaz estás aquí esta noche y todavía no has encontrado la nueva vida en Jesucristo. The Bible says that if we'll put our faith and trust in Jesus La Biblia dice, si And- nosotros depositamos nuestra fe and en Him, Jesús, and Him alone, en solo en Jesús, that we can find that new life. podemos encontrar esa nueva vida. Jesus Christ is the Son of God. Jesucristo es el Hijo de Dios. He lived a perfect and sinless life, Vivió una vida perfecta, nunca pecó él, and He died on the cross for our y sins, murió en la cruz por The- nuestros the pecados. sins of the entire world. Los pecados de todo el mundo. But then He rose Y again luego resucitó de entre los muertos. to show that He was the true Son Para of God. mostrar a todos que Él era el Hijo verdadero de Dios. And if we will put our faith and trust in Jesus, Si nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, He will not only give us a home in heaven, no es que solamente nos da un hogar, una habitación, digamos, en el cielo, but a new purpose in this life. también un nuevo propósito en esta vida. And like I said before, Es como decía, a life found in Jesus una vida que se encuentra en Jesús is a life worth living. es una vida que vale la pena. Maybe you're here this evening Puede que estés aquí esta noche and you know Jesus. y ya conoces a Jesús, You've accepted Him. lo has recibido. But so often, Con frecuencia you go back to that old life. regresas a ese estilo viejo de vivir. Let's find victory through Jesus now. Vamos a encontrar victoria en Jesús ahora. Let's take the chains of the old life Vamos a tomar las cadenas del estilo viejo de vivir, throw them aside, echarlas por allá and never go back. y nunca regresar jamás. If you will put your faith and trust in Jesus, Si tú pones tu fe Trust- en Jesús, trust in His power, confiar en Él y en su poder, you will find victory. encontrarás esa victoria. Not in anything that we can do. No tiene que ver con lo que hagamos nosotros. It is all found in Jesus. Todo se encuentra en Jesús. Amén. Let's pray. Vamos a orar. Lord, we thank you so much for this truth. Señor, te damos las gracias por esta verdad. We thank you for the opportunity to know you, Te damos las gracias que podemos conocerte, to experience your forgiveness, experimentar tu perdón and to find the new life in you. y encontrar la nueva vida en ti. I pray that if there is anyone here Pedimos que si hay alguien aquí that does not know you as their personal que Savior, todavía no te conoce como su Salvador personal, will call upon your name que llame sobre tu nombre to save them tonight. para salvarse aún esta noche. And I pray for those who know you Pedimos por lo que ya te conocen, to say no to the old life, que digan no al estilo viejo de vivir, no to sin, no al pecado and live victoriously through y Jesus, vivir victoriosamente en Jesucristo. and trust in His power to do so tonight. Confiar en su poder para que se lo haga. Thank you so much for all you do for us. Gracias por todo lo que tú nos haces. We love you. Te amamos, We thank you. te In agradecemos. Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amén. Amén.